Bienvenidos a este nuevo tutorial. En la primera parte de este video estudiamos lo que eran leyes de Newton. Ahora continuamos con tipos de fuerzas. Existen muchos tipos de fuerzas. En este video solo miraremos las más importantes. La primera, peso. Todo cuerpo posee masa, pero no todos poseen peso. Esto se debe a que el peso es un producto de la gravedad. Por tanto, dependerá del planeta en donde se encuentre. La fórmula general, peso es igual a masa por gravedad. Por tanto, en el espacio, los cuerpos no poseen peso, solo poseerían masa. Analicemos esta fórmula detenidamente. Primero tenemos tres variables involucradas, masa, gravedad y peso. Masa y gravedad son directamente proporcionales al peso. Su simbología, masa, m minúscula, gravedad g y peso, p mayúscula. Existen dos formas de medirlas. En el sistema MKS, metros, kilogramos y segundos, la masa deberá ser medida en kilogramos, la gravedad equivale a 9,8 metro por segundo cuadrado y el peso equivale a newtons, que son kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Se simbolizan con la letra N mayúscula. En el sistema CGS, centímetros, gramos, segundos, la masa se medirá en gramos, la gravedad equivale a 980 centímetros por segundo al cuadrado y el peso, sus unidades son las dinas, que equivalen a gramo por centímetro sobre segundo al cuadrado. El peso tiene la cualidad de que siempre se dirige hacia abajo. En algunos textos o algunos autores lo simbolizan con la letra W. Esto es libre a decisión del que desarrolla el ejercicio. En este primer caso, imaginemos que tenemos un cuaderno, un objeto sobre una mesa. El peso será aquella fuerza que se ubique en el centro de ese objeto e irá hacia abajo. Tomemos un ejemplo de un plano inclinado. Igualmente, el peso se ubicará en el centro del cuerpo y se dirige hacia abajo. El tercer ejemplo, cuando tenemos un cuerpo suspendido de un techo, ejemplo, un elevador, un candelabro. El peso se ubica en el centro del cuerpo e irá hacia abajo. La segunda fuerza que tenemos es la fuerza normal. Se simboliza con la letra N mayúscula. Aquí hago un hincapié. Pilas con no confundir con las unidades de Newton que también se simbolizan con N mayúscula. La normal la generan todas las superficies y es una fuerza que va en contra del peso. Y tiene que siempre cumplir con esta condición. Debe ser perpendicular a la superficie. Significa que debe formar 90 grados con esta. Tenemos nuestro primer ejemplo, un objeto sobre una mesa. La normal saldrá del objeto e irá hacia arriba. Un plano inclinado. La normal será perpendicular a la superficie, formando siempre un ángulo de 90 grados. El tercer caso, ¿hacia dónde iría la normal? Si respondiste que no hay, te felicito. En el tercer caso no existen superficies, por tanto no hay normal. La tercera fuerza es llamada fricción o rozamiento. Esta fuerza la generan siempre las superficies y van en contra del movimiento. Es aquella fuerza que frena el movimiento. Por tanto, depende de la superficie en que se genere el movimiento. No todas las superficies son iguales, por tanto no todas van a detener o facilitar el movimiento de igual manera. Por ende, la fuerza de fricción va a depender de la superficie. Se representa por esta fórmula y tenemos tres variables. La fuerza normal, que se la representa con la N mayúscula, coeficiente de fricción y fuerza de fricción. La fuerza normal, como lo mencioné, la letra N mayúscula, coeficiente de fricción se lo simboliza con una U cursiva que se lee mu o new y depende de la superficie en que se encuentre el objeto. La fuerza de fricción FF o FR dependiendo del autor o del escritor.
En el sistema MKS, metros kilogramos segundos, la fuerza normal se mide en newtons. El coeficiente de fricción es adimensional, significa que no tiene unidades de medida, y la fuerza de fricción, por ser una fuerza, siempre se medirá en newtons. En el sistema CGS, la fuerza normal se mide en dinas, coeficiente de fricción es adimensional, no tiene unidades de medida, y la fuerza de fricción en dinas. Como mencionamos, la fuerza de fricción va en contra del movimiento. Por ejemplo, en este caso, el auto va hacia la izquierda, por tanto la fuerza de fricción iría en contra y significa que va hacia la derecha. En este caso tenemos un auto que sube una pendiente, por tanto el peso, como lo vimos, es hacia abajo, pero la fuerza de fricción iría así, también hacia abajo. No hay que confundir estos dos conceptos. La fuerza de fricción tiene que ir en dirección paralela al movimiento del auto. En cambio, el peso siempre irá hacia abajo. En este caso, adivina hacia dónde iría la fuerza de fricción. Si dices que no hay, perfecto. Como no hay una fuerza de fricción, ¿por qué? No hay superficie. Muy bien. Cuarta fuerza, que es la denominada tensión. Siempre se genera por las cuerdas y va en contra del cuerpo o de la dirección de este. En el primer caso, tenemos por ejemplo aquí una grúa que está levantando un objeto. La tensión iría hacia arriba. Esta es llamada la máquina de Atwood. Tenemos dos cuerpos suspendidos por una cuerda a través de una polea sin fricción. La tensión iría hacia arriba, saliendo de los objetos. El tercer caso, que es un sistema de fuerzas, dos objetos unidos por una cuerda. La fuerza siempre sale del objeto. En el cuerpo de arriba podemos ver que la fuerza de tensión va hacia la derecha. En el cuerpo de abajo iría hacia arriba. Quinta, fuerza elástica, o también denominada ley de Hooke. Es la fuerza generada por los resortes, de ahí su nombre. Cuando un resorte se comprime, este va a ser una fuerza para restaurarse, intentando estirarse. Pero cuando hacemos lo contrario, si se estira un resorte, este hace lo contrario, hacer una fuerza para comprimirse. A esta se le denomina fuerza restauradora. Fuerza es igual a menos K por X. El signo negativo es porque siempre intenta restaurar a su posición original, por eso debe ser negativa. Las tres variables involucradas: constante elástica, la distancia que se comprime o se estira el resorte y la fuerza elástica. La constante elástica se mide en newtons por metro si hablamos del sistema MKS. La distancia que se comprime o se estira el resorte se la simboliza con la letra X y se la mide en metros. Y la fuerza elástica, por ser fuerza, se verá medida en newtons. Pero si por el contrario hablamos del sistema CGS, la constante elástica es dina por centímetro. La distancia que se comprime o se estira el resorte es en centímetros y la fuerza elástica en dinas. Para comprender mejor esto, tenemos un resorte en su posición normal. Se le aplica una fuerza hacia la izquierda. El resorte a su vez va a generar una fuerza para restaurar su posición original hacia la derecha, en contra, por ello el signo negativo, desplazándose una distancia X que fue la distancia que se lo comprimió. O puede ser lo contrario, que se genere una fuerza hacia la derecha estirando el resorte. Por tanto, este hace una fuerza en dirección contraria para comprimirse, desplazándose y estirándose una distancia X de su posición de equilibrio. Si el resorte está en posición vertical, cuando se le agrega una masa, este se va a estirar debido a la fuerza del peso propio de la masa. En este caso, la fuerza elástica coincide con la del peso. Muchas gracias, será para una próxima oportunidad. Continúa con mi tutorial parte 3, en donde te explicaré un ejercicio de la aplicación de todas estas fuerzas.